Buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestro estudio de la confesión de fe. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por la oportunidad de reunirnos nuevamente, Señor, como tu pueblo, Señor, como iglesia. Gracias, Padre, por tan grande privilegio, Señor, que concedes en este día, Señor, a tu pueblo, el poder reunirse para adorar tu nombre, Señor, el poder reunirse para recibir de ti, Señor, tu palabra, para ser edificados, consolados en ella, Señor, santificados. Y Padre, queremos pedirte, Señor, que en este tiempo obres, que obres por medio de tu palabra, Señor, por medio de tu Espíritu, trayéndonos, Señor, cada vez una fe más fuerte, que nos afirme, Señor, en nuestro Señor Jesucristo, en esa preciosa redención que fue lograda, Señor, en su obra, en su sangre derramada en esa cruz. Padre, rogamos que nos concedas gracias, Señor, que a través de este párrafo de la confesión podamos ser instruidos por ti, Señor, que podamos mirar cuán grande misericordia, Señor, nos has dado al darnos esa fe que nos ha llevado a la salvación, Señor. Padre, que esto aliente nuestros corazones en agradecimiento, Señor, en loor a ti en este día para adorar tu nombre. Y aún, Señor, que en esto también aquellos que están sin Cristo sean animados, Señor, a buscar tu palabra por medio de la cual tú obras esa fe salvadora. Te pedimos, Señor, que bendigas este estudio y que todo redunde para tu gloria, Señor, y para el bien de tu iglesia y el avance de tu reino. En Cristo Jesús te pedimos esto, Señor, y te damos gracias. Amén. Hermanos, vamos a comenzar un nuevo capítulo en el estudio de la confesión. Vamos, hermanos, por favor, al capítulo 14. Vamos a ver el párrafo 1 de este capítulo que nos habla de la fe salvadora o de la fe salvífica. Vamos a dar lectura al párrafo y lo vamos a ir desarrollando, hermanos. Leamos el párrafo. La gracia de la fe, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra, por medio de la cual también, y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Hermanos, lo primero que debemos conocer acerca de la fe salvífica, de la fe salvadora, es que esta fe es un don de Dios. Esta fe es un regalo de Dios. La fe, hermanos, no es algo que nosotros podamos comprar, no es algo que podamos ganar, mucho menos algo que nosotros podamos merecer. Y es por ello, hermanos, que este capítulo comienza con una frase y no solo comienza diciendo la fe es esto, comienza diciendo, hermanos, la gracia de la fe, para hacer un mayor énfasis en este concepto que se va a seguir desarrollando. Entonces dice la gracia de la fe. Y de hecho, hermanos, una definición usual que encontramos en la teología acerca de la gracia y que conocemos muy bien, es que la gracia
es el favor inmerecido de Dios. Es un favor, es un regalo que nosotros no merecemos y que el Señor nos lo da en su misericordia, en su favor. Así que, hermanos, lo primero a entender es que la fe es una manifestación de la gracia de Dios. No es algo que el ser humano caído pueda ejercer. El ser humano no tiene la capacidad natural de ejercer fe por sí mismo. No puede. No es algo que podamos producir por nuestras propias fuerzas. Para tener fe salvadora, hermanos, primero el Espíritu Santo tiene que cambiar nuestros corazones. En la teología reformada, hermanos, hay un concepto que se conoce como el ordo salutis o el orden de la salvación. El ordo salutis es un estudio, es un análisis de orden lógico de los sucesos que deben acontecer para que una persona sea salva. Por ejemplo, hermanos, la Escritura dice que nosotros somos justificados por medio de la fe. Y eso quiere decir entonces que hay algo que precede o que es antes de nuestra justificación, que es la fe. Es a través de la fe que nosotros somos justificados. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué viene antes de la fe? ¿Qué sucede en ese orden de la salvación? Que recordemos, hermanos, la salvación ocurre en un instante, pero nosotros podemos diferenciar los elementos de esa salvación. Somos justificados en un instante. La fe viene en ese mismo instante, pero sí podemos diferenciar esos elementos que ocurren en ese orden de la salvación. Entonces, ¿qué viene antes de la fe? Hay un suceso que precede la fe y es la regeneración. La regeneración. La regeneración es lo que nosotros conocemos, hermanos, de una manera más popular como el nacer de nuevo o el nuevo nacimiento. La regeneración, hermanos, es la obra del Espíritu Santo que hacen de una manera sobrenatural, cambiando la disposición de nuestro corazón. Entonces ocurre la regeneración, entonces viene la fe y por medio de la fe somos justificados. Mientras estamos en esa condición caída como resultado del pecado de nuestros primeros padres, dice en el Antiguo Testamento que nosotros tenemos un corazón de piedra y que todos nuestros pensamientos y nuestra voluntad es contraria a la ley de Dios, es contraria a la voluntad de Dios. Nosotros en esa condición de continuo tenemos deseos de mal. Y el Nuevo Testamento reafirma esto, pero es más contundente el Nuevo Testamento cuando nos declara que nosotros estamos muertos espiritualmente. Dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Así que la regeneración ocurre cuando una persona está en esa condición, está muerta espiritualmente, pero viene el Espíritu Santo y resucita espiritualmente a esa persona, la revive, le da vida. Ese es el nuevo nacimiento. Y el resultado es que ese corazón que antes era de piedra, que antes era contrario a las cosas de Dios, que antes era indiferente, hostil a la palabra, a todo lo que tiene que ver con Dios, ahora ese corazón comienza a tener vida, comienza a latir y ahora late por las cosas de Dios. Ahora late deseando, anhelando las cosas de Dios, buscando hacer su voluntad y darle la gloria por sobre todas las cosas. Y esto es, hermanos, de lo que el Señor Jesús habló a Nicodemo.
Acompáñenme, por favor, hermanos, a Juan capítulo 3. Juan 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no, y perdón que haga ese énfasis, hermanos, pero es importante, que el que no, aquí habla, hermanos, de una condición necesaria, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego veamos el versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esta frase, hermanos, el que no, indica entonces una condición necesaria. El Señor Jesucristo le estaba diciendo a Nicodemo, en otras palabras, algo tiene que ocurrir en el ser humano para que pueda ver el reino de Dios. Algo tiene que ocurrir en el ser humano para que pueda entrar en el reino de Dios. Y esa necesidad, hermanos, es el nacer de nuevo. Es el nacer de nuevo del Espíritu. Regeneración, hermanos, también significa generar nuevamente. Generar nuevamente. Nosotros nacemos biológicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Esa es la condición de todo ser humano. Biológicamente vivo, pero espiritualmente muerto. Y para que revivamos espiritualmente, necesitamos esta obra sobrenatural de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo, haciendo esa regeneración, dándonos un nuevo nacimiento, quitando el corazón de piedra y poniendo un corazón de carne. ¿Qué hubiera pasado, hermanos, si se nos hubiera dejado a nosotros a nuestra propia decisión en esa condición en la que estábamos? Nunca íbamos a acercarnos a Dios. Nunca lo hubiéramos hecho. En nuestra muerte espiritual, completamente cegados, completamente incapaces, nosotros nunca nos inclinaríamos hacia las cosas de Dios. El Señor Jesucristo dijo: ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y la razón última, hermanos, del por qué algunos responden al Evangelio con fe y otros no, es porque algunos son regenerados por el Espíritu y otros no. Y esto es lo que a veces causa conflicto a algunos, porque algunos dicen, bueno, si la fe salvadora es un don de Dios, es algo que Dios da al hombre pecador, y lo hace de una manera inmerecida hacia el hombre, algunos se preguntan, ¿por qué no Dios da a todos los hombres esa fe? Y esto nos lleva, hermanos, a la doctrina de la elección, porque la fe salvadora, hermanos, está completamente ligada a la elección, al decreto de Dios. Volvamos a nuestro párrafo 1 de nuestra confesión, capítulo 14, párrafo 1. Dice: la gracia de la fe, que ya vimos que es algo inmerecido, que es completamente de Dios el que la otorga, dice, por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas, es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Así que esta oración, hermanos, esto que acabamos de leer, esto indica que no todos son capacitados para creer, que no a todos se les concede la gracia de poder creer en el Evangelio, de poder creer de una manera salvífica. Esto nos enseña, hermanos, que solo aquellos a quienes Dios
determina conceder ese don, esa capacidad para creer, solamente ellos van a estar capacitados para ello. Y esa es la esencia, hermanos, de la doctrina de la elección. Cuando Pablo explica esta doctrina a los romanos, el apóstol Pablo se anticipa a una reacción de parte de los hombres, a una reacción frustrada. Y Pablo escribe: ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Y responde de manera enfática: en ninguna manera. Hermanos, porque debemos recordar que Dios ha decretado que Él tendrá misericordia del que Él quiera tener misericordia. Que Dios no está obligado a conceder la gracia de la misma manera a todos. El mayor acto de misericordia que Dios realiza, hermanos, es dar el don de la fe. Y esto a los que estamos en Cristo debe alentar nuestro corazón. Es el acto de mayor misericordia de Dios, el habernos otorgado esa capacidad para creer en el Evangelio, ese don de la fe. Vayamos, hermanos, a uno de los textos más importantes acerca de la fe, Efesios capítulo 2. Efesios 2. Leamos primero, hermanos, de los versículos del 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo que aunque los cristianos compartíamos una humanidad caída, corrupta, una misma naturaleza, andando en los pensamientos vanos de nuestra carne, siguiendo los apetitos de la carne, los deseos de la mente, Él nos dio vida, Él nos vivificó. Pero Pablo continúa y dice de los versículos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y entonces viene lo siguiente, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí el apóstol está diciendo que somos salvos por la gracia mediante la fe, y que esa fe, por medio de la cual somos salvos, enfatiza que no es nuestra, sino que es un don de Dios. Él nos vivificó, hermanos. Él nos dio vida, nos regeneró y nos concedió el don de la fe para poder creer. Sigamos leyendo nuestro párrafo de la confesión, párrafo 1 del capítulo 14. Leamos nuevamente, hermanos, desde el principio: la gracia de la fe por medio de la cual los elegidos son capacitados para creer para la salvación de sus almas,
es la obra del Espíritu de Cristo en sus corazones. Entonces, hasta aquí, hermanos, vemos esto. La fe, entonces, como vemos, es una gracia, un regalo de Dios, algo que no procede de nosotros, solo de Él. Vemos que ese don es solo dado a los elegidos, es dada esa capacidad. Y la fe, dice aquí, que es la obra del Espíritu de Cristo en nuestros corazones. Y continúa diciendo nuestro párrafo, leamos del número 1 de referencia al número 2. Dice, es obrada, esa fe es obrada ordinariamente a través del ministerio de la palabra. ¿Cómo es que nosotros, hermanos, es que recibimos esa fe? Y aquí, hermanos, esta oración que acabamos de leer de este párrafo hace un eco a Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la forma, hermanos, en que el Espíritu Santo actúa en personas espiritualmente muertas y concede el don de la fe es a través de la predicación de la palabra. La fe es ese don de Dios engendrado por el Espíritu Santo y que de forma común el Señor lo concede a través de la palabra. Ahora, alguien que está sin Cristo podría preguntarse, bueno, dado que hasta aquí he escuchado que yo no puedo ejercer fe por mí mismo, dado que eso es algo que únicamente le corresponde a Dios, ¿para qué molestarme? ¿Para qué debería ir a la iglesia? Alguien podría preguntarse eso. Y la respuesta corta es, precisamente por eso es que debes ir a la iglesia. Precisamente es por eso que debes estar expuesto a la palabra de Dios, al Evangelio. Jonathan Edwards, él desarrolló una respuesta a esta pregunta que es común en las iglesias. ¿Qué puedo hacer si todo depende finalmente de Dios? Entonces Jonathan Edwards desarrolla esta respuesta. Cito, puedes buscar. Ustedes no saben si están elegidos o no. Ustedes saben que si no tienen fe, se irán al infierno. Saben que es para su beneficio descubrir si tienen alguna capacidad para la fe y saben que la forma ordinaria en que Dios trae a las personas a la fe salvadora es mediante la predicación del Evangelio. Así que, aun si no tienen ningún amor a Dios y en su corazón solo tienen su propio interés personal, lo prudente es que se pongan en el camino de la gracia, es decir, ubíquense donde los medios de gracia estén comúnmente más concentrados, y eso significa prestar atención a la predicación de la palabra de Dios. Esto es para su provecho. Aun si lo encuentran aburrido, odioso y desagradable, tal vez Dios en su misericordia traspase sus corazones mientras escuchan la palabra de Dios. Y este es un consejo muy sabio para todos aquellos que luchan con esas cosas. No puedes concluir que como no puedes hacer nada, no tienes que hacer nada. Lo que tienes que hacer es buscar estar expuesto continuamente a la palabra, al Evangelio, porque no sabes en qué momento el Señor puede a través de su palabra traer la fe, traer ese don, esa fe salvífica para ti. Así que si quieres ser sabio, amigo, y tienes esas luchas, huye constantemente a aquellos lugares, ve a aquellos lugares donde estés expuesto al Evangelio.
Y luego continúa nuestro párrafo. Ahora leamos del número 2 de referencia al número 3. Y dice, por medio de la cual y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios, es aumentada y fortalecida. Hermanos, la teología reformada nunca habla de un aumento en la justificación, porque la justificación, hermanos, se sustenta en la justicia de Cristo, y la justicia de Cristo es perfecta, es completa, no se le puede añadir nada, ni se le puede disminuir nada. Sin embargo, hermanos, lo que la Biblia sí habla es del crecimiento de la fe, porque nuestra fe puede ser aumentada o puede ser disminuida. Así como los apóstoles le dijeron al Señor Jesús, aumentanos la fe. Y en diversos periodos, hermanos, nuestra fe puede ser disminuida. Y es por eso que los redactores de nuestra confesión tomaron en consideración los medios a través de los cuales nuestra fe, como dice nuestro párrafo, puede ser aumentada y fortalecida. Y estos son los medios de gracia. Los medios de gracia son aquellos a través de los cuales Dios hace que nosotros podamos crecer espiritualmente y pueda aumentar nuestra fe. Y el primer medio de gracia, ya lo hemos citado, es el ministerio de la palabra. Cuando nosotros estamos expuestos a la palabra y escuchamos las promesas del Señor desde el púlpito, y nosotros podemos decir, amén, amén, eso está escrito, eso es lo que dice mi Señor. Eso, hermanos, aumenta nuestra fe. Cada vez que recordamos el Evangelio cuando es predicado, y nosotros podemos decir, amén, esa es la manera en que el Señor determinó desde el principio salvar a los hombres, y por gracia yo soy salvo. Pero cuando nosotros somos negligentes en la lectura, en el estudio de la palabra, cuando nosotros dejamos de congregarnos, la fe, hermanos, inevitablemente va a ser disminuida. Y por eso la exhortación del autor de los Hebreos a no dejar de congregarnos como algunos llegan a tenerlo por costumbre. Cuando somos negligentes en estas cosas es cuando permitimos que las ideas del mundo fluyan en nuestra mente, y cuando nos damos cuenta ya nos estamos apartando de las cosas del Señor. Así que, hermanos, vemos aquí que Dios ha elegido la predicación, ha elegido el estudio de la palabra como ese medio, no solo para despertar a las personas a la fe, sino también para aumentar y fortalecer su fe. Él ha prometido, como dice en Isaías 55, que su palabra no volverá a él vacía. Y dice en primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y esta frase, crezcáis para salvación, significa para crecer en esa experiencia de nuestra salvación en Cristo. ¿Qué decía Pedro a la iglesia? Que así como un niño recién nacido desea la leche materna con ansias, sabiendo que de eso depende su vida, su desarrollo. Dice, así también nosotros como creyentes deseemos la leche espiritual no adulterada, para que a través de ella nosotros podamos crecer en fe, crecer en esa experiencia de nuestra salvación en el Señor Jesucristo. Y por último, hermanos, leamos nuevamente del número 2
de referencia al número 3 en nuestro párrafo. Dice, por medio de la cual también y por la administración del bautismo y la cena del Señor, la oración y otros medios establecidos por Dios es aumentada y fortalecida. Aquí habla, hermanos, también de la administración de los sacramentos, del bautismo y la cena del Señor. A través de esto, hermanos, de estos sacramentos, de estas ordenanzas del Señor Jesucristo, nuestra fe aumenta, nuestra fe se fortalece. Hermanos, estas ordenanzas que nos dejó el Señor Jesucristo, en estas ordenanzas son comunicaciones tangibles, son comunicaciones demostrativas de la palabra de Dios. Nuestra fe se fortalece porque cuando nosotros tomamos la Santa Cena, hermanos, está fortaleciendo la palabra que ha sido predicada. Afirma esa palabra que hemos escuchado. Afirma el Evangelio. Vemos el bautismo y vemos el poder de Dios para salvar en nuestros hermanos que están siendo bautizados. Vamos a la Santa Cena, hermanos, y vemos que no solamente es un memorial, no solamente nos está recordando a través de los elementos el cuerpo molido de Cristo, su sangre derramada en esa cruz que hizo posible nuestra redención. No es solamente eso en sí ya es glorioso, ese memorial, pero hermanos, la cena del Señor es estar en comunión con el Dios Trino, es una comunión especial que el Señor nos concede para fortalecer nuestra fe. Estamos participando de los beneficios que el Señor Jesucristo adquirió para nosotros por pura gracia. Estamos participando, hermanos. El Cristo resucitado está entre nosotros y podemos tener una comunión especial. Las ordenanzas, hermanos, fortalecen nuestra fe, nos afirman en Cristo. Y finalmente habla de la oración. La oración, hermanos, es el medio que Dios nos ha dado para tener comunión con Él todos los días, en todo momento. Es un beneficio que tenemos en Cristo. Un beneficio, hermanos, glorioso. El poder tener comunión con Dios, el poder acercarnos a Él con toda confianza, sabiendo que Cristo traspasó los cielos, que está sentado a la diestra del Padre, que está ahí siendo nuestro mediador eternamente. Hermanos, qué glorioso es poder tener estos tiempos de oración. Y nuestra fe se ve fortalecida, hermanos, porque en la oración es cuando nosotros oramos la palabra, recordamos los atributos de Dios, recordamos sus promesas, descansamos como dice Filipenses, dejando toda nuestra ansiedad sobre Él, sabiendo que Él cuida de nosotros, sabiendo que Él nos dará la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero además, hermanos, nuestra fe es fortalecida cuando nos levantamos de nuestras rodillas y vemos el actuar providencial de Dios en nuestras vidas y cómo el Señor responde en nuestras oraciones. Eso fortalece nuestra fe, sin duda alguna. Y también aquí habla al final, en nuestro párrafo, de otros medios establecidos por Dios. No especifica cuáles, pero hay muchos, hermanos. Las pruebas son medios de parte de Dios. Las pruebas Él las determina para que nuestra fe sea fortalecida, para que nuestra fe sea pasada por fuego y esté cada vez más fuerte. Así que al final, hermanos, todos estos medios de los que habla este párrafo 1, estos medios todos tienen, al final todos recaen en la palabra de Dios. La oración, los sacramentos, las pruebas, todo al final recae sobre la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, hermanos. Tenemos esta lumbrera en nuestro camino y podemos estar seguros que aunque pasemos a veces por esos valles en donde nuestra fe puede verse afectada o disminuida, sabemos que en la palabra siempre vamos a tener consuelo y a través de la palabra siempre vamos a hallar esa fortaleza para nuestra fe.
Así que vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este estudio que nos permites tener.